Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar del conocer los derechos de los migrantes. Están intensas las detenciones de migrantes allá en Estados Unidos. No es algo nuevo en esta administración de Donald Trump, es algo que se ha venido dando históricamente desde que la migración se criminaliza y pasa a ser de un fenómeno de movilidad humana a un negocio del sistema capitalista que ve cómo sacar ganancia absolutamente de todo. Detrás de la migración hay negocios multimillonarios y uno de ellos ya es, una vez que se está en Estados Unidos, estos complejos de detención de migrantes, así como prisiones privadas que comienzan a lucrar con este asunto de la migración en Estados Unidos. Centros de detención, las prisiones son privadas. Hay un video que ya entregamos hace algún tiempo en donde hablamos de los centros de detención en Estados Unidos, cuáles son sus problemáticas, cuál es el negocio que está detrás de ellos, así como, bueno, pues también en México. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las acciones que los migrantes indocumentados pueden tomar para proteger sus derechos ante la política migratoria impulsada por Donald Trump desde la Casa Blanca, en el cual, bueno, pues cada vez hay una incertidumbre aún mayor, noticias que hablan de detenciones, de deportaciones masivas, otras que hablan de centros de detención saturados, otras que están hablando de que el nivel de deportaciones no es el que se había prometido, pensando que con esto se le está ganando la batalla a Donald Trump, algo que, bueno, esta es una guerra que va a durar todo el mandato de Donald Trump y que podría extenderse todavía en dado caso de que Donald Trump fuera a un periodo más de electoral, a 4 años más, o que alguien con esta misma agenda, con esta misma ideología, llegue a Casa Blanca y continúe con estas políticas migratorias. Se tiene que hacer algo para frenar esta política que el día de hoy está impulsando Donald Trump. Y bueno, para eso los migrantes tienen que conocer la información que les puede ayudar a hacer que se respeten sus derechos humanos. Para ello, bueno, pues ya hay bastantes esfuerzos por parte de diferentes organizaciones, las cuales han estado impulsando talleres de información hacia la comunidad migrante. El partido Morena, a través de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, dirigida por el Alejandro Robles, ha estado distribuyendo unas tarjetas para que llamadas tarjetas rojas, para que las personas conozcan sus derechos, qué hacer en dado caso de que migración llegue a su casa. Pensamos que este es un muy buen ejercicio que se está haciendo, pero que todavía se requiere mucho más, puesto que la población migrante indocumentada pues está esparcida a lo largo de Estados Unidos y es muy difícil a veces los esfuerzos de las organizaciones de poder llegar a todos, pero que es importante que se esté dando. Y más allá de eso, la información que se brinda en este momento se está muy enfocado a lo que es la protección para si llega a casa, no abrirles la puerta, el no hablar, pedir a un abogado, pero tiene que extenderse esta información para una vez que ya son detenidos los migrantes, qué es lo que tienen que hacer. Y además que el día de hoy podemos ver que ya no solamente están en peligro los migrantes indocumentados, sino inclusive migrantes con residencia, que el día de hoy Estados Unidos puede ir tras ellos si han participado en algún tipo de activismo político en el cual pues la Constitución permite la libre expresión, pero que el día de hoy Donald Trump ha venido a coartar esa libertad de expresión y decir: tienes libertad de expresión siempre y cuando opines lo mismo que yo, que estés bajo mi línea ideológica. Si estás en contra, por ejemplo, el caso más notado ahorita, si estás en contra del problema que hay allá entre Israel y Palestina, si estás en contra de Israel, estás apoyando a Palestina, entonces vas a ser perseguido y puede ser
se te puede retirar tu residencia. Una agresión bastante fuerte a las libertades de los derechos humanos que tenemos las personas de poder expresar lo que pensamos el día de hoy en Estados Unidos. Bueno, pues eso está dejando de ocurrir. Tenemos un artículo el cual hemos replicado en nuestra página de Facebook titulado Inmigrante Informado, nueva guía para las familias. Este es un artículo escrito por Coren Villalobos Mundo. Aquí nos dice que la guía de protección y preparación familiar Inmigrante Informado, promovida por la congresista Deborah Ross y distribuida a través de líderes políticos locales y líderes comunitarios, hace especial énfasis en un tema que mantiene a la comunidad hispana en vilo: cómo elegir un abogado de inmigración. Algo sumamente importante. Nosotros habíamos ya informado que uno de los grandes problemas para la comunidad migrante es exactamente cómo elegir a un abogado que sepamos que nos va a verdaderamente ayudar. Y esta noticia viene después de que la ley, la HB 10, está en vigencia, y la política de control migratoria emanadas del gobierno federal infunde miedo en la comunidad migrante. Aquí nos dice que específicamente esta ley a lo que afecta es a las familias con condiciones migratorias irregulares. La guía que están difundiendo es para brindar información acerca de las decisiones o medidas que deben tomar los padres y madres hispanas latinas para defenderse ante eventuales detenciones y deportaciones. Vamos a poner en la descripción del video la liga para poder ver esta liga y esta guía y poderse informar de las cosas que se encuentran en esta guía. Es dónde buscar un buen abogado, cómo encontrar un buen abogado, a quién se debe de contactar, también en dónde se consiguen a los abogados, y una vez que se consigue un abogado, qué hacer. Hay diferentes puntos que aquí manejan en este artículo y esta guía. Es como, por ejemplo, a quién contactar, ¿no? Dice que los especialistas que se encargaron en elaboración en inglés y traducir al español, esta guía sugieren que aunque no tengas pensado iniciar un proceso de inmigración, es importante que tengas una consulta legal para saber si tienes alguna opción para ajustar tu situación migratoria. Muchas veces los migrantes esperan ya una vez que están detenidos, y es vital tener ya un contacto antes de, porque algo de lo que estamos iniciando a la información es decir, ya la población está, si no bien informada, qué hacer de no abrir ICE, la puerta de ICE una vez que lleguen a tocar. La realidad es que la mayoría de los migrantes indocumentados pues se van a estar escondiendo, ya están atentos a no ser detenidos. Pero ¿qué pasa si son detenidos? Y es vital tener un abogado, hablar con un abogado antes de palabrar con ese abogado, decir: yo, en dado caso de que me detengan, quiero que me representes. No se da un pago en ese momento. Lo que sí cuesta en muchas ocasiones es la asesoría legal. Van costos desde los $100, $150, dependiendo el abogado, en el cual, bueno, se sientan el migrante con el abogado, le explica cuál es su situación, y el abogado sabrá decir cuáles son las opciones que tienen dado caso de ser detenido. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchas gentes que al momento de ser detenidos, ellos pueden solicitar ser dejados en libertad bajo fianza. Igual hay que prepararse para tener el recurso para hacerlo. Y si no lo saben, por lo menos saber que cuentan con un abogado. El hablar con un abogado en las primeras horas de la detención es sumamente importante, porque esto les puede ayudar a no pasar demasiado tiempo en un centro de detención en el caso de que no quieran abandonar el país, que quieran meter algún recurso, alguno de los tantos alivios migratorios que hay, y que trataremos en futuras entregas poder ir hablando de cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar de la visa U en un momento. Entonces es importante, porque de ese momento, en el momento que la persona es detenida, le habla a su abogado y el abogado puede tramitar lo que tenga que tramitar para que sea puesto en libertad en lo que espera una audiencia con un juez. Cosas de los que quiere hacer Donald Trump es detener a la gente y en automático sacarlas del país. Si se permite que se haga eso, continúa esta maquinaria de hacer negocio, de hacer dinero con los migrantes, porque detengo, lleno centros de migración, eso deja muchas ganancias. Vamos a hablar también de cuánto dinero cuesta cada migrante el estar detenido. Hay una razón de peso para que el día de hoy Estados Unidos esté mandando migrantes
a El Salvador les sale más barato que los tengan detenidos allá a que estén en Estados Unidos. Pero lo que busca Estados Unidos es eso. Te detengo, te saco y detengo más, lleno los centros de detención, sigo haciendo y te saco, tú intentas volverte a meter. Y así la industria del negocio de la migración continúa haciendo más ricos a los que ya son ricos en Estados Unidos. En el momento en el que los migrantes están con el conocimiento de sus derechos, es más difícil que esta maquinaria continúe trabajando como lo está haciendo. Se van a empezar a saturar más todavía las cortes migratorias que ya están atrasadas por años en todo lo que es su agenda de legislativa, se puede decir, los casos que tienen, y que evidentemente se van a empezar a llenar más, a atrasar más, y que esto va a obligar a que haya una detención en estos operativos para estar arrestando e intentando sacar a la comunidad migrante. Entonces es muy importante que desde antes se pueda tener una plática con un abogado que es el que mejor puede asesorarlos, no un servidor, no nadie de los que salen en medios o de cualquier dependencia de gobierno que no tenga que ver con lo que son las leyes de Estados Unidos. La información puede presentar muchos problemas, y si se van de lleno con eso, lo más seguro es que van a encontrarse con problemas en su camino. Es mejor ir con alguien que esté especializado en asuntos migratorios para que los asesoren. ¿Cómo encontrar? ¿Dónde se consigue un abogado? En este artículo nos habla, ¿no? Dice que si se siente confiado en la información que se está compartiendo en este medio, dice que se puede confiar en eso porque son de fuentes confiables. Se puede, y dejan varias ligas en este artículo para poder encontrar. Una de ellas, la American Immigration Lawyer Association, el Directorio de Abogados de Protección Nacional de Migración y organizaciones reconocidas y representantes acreditados del Departamento de Justicia. Nosotros lo que siempre recomendamos, una de las tantas recomendaciones, es entrar a la página del ICE. Y ahí hay recursos en donde el ICE reconoce a ciertos abogados, ciertos bufetes, ciertas organizaciones que ellos validan de que saben lo que están haciendo, que son bufetes que no trabajan para el ICE, que no van a buscar sacar a las personas, sino que van a buscar defender a los migrantes. Y a veces no se quiere entrar a esa página por temor a que me van a encontrar. Es algo que a mí me costó de repente trabajo estando como migrante allá en Estados Unidos. El decir, siento esta página, no me van a rastrear, no van a buscarme, no van a intentar sacarme, son de los miedos que se llegan a tener. La realidad es que ahí se dan recursos para que los mismos migrantes puedan acceder a bufetes jurídicos, a abogados que son reconocidos por el mismo país, de que juegan con las reglas, que conocen todos los lineamientos, y que bueno, no es la única fuente, pero sí es una recomendable. Inclusive en el caso particular, confiaría más yo exactamente en este sitio para poder encontrar, pero igual se pueden buscar muchos medios más. Yo confiaba más en esto que en los que mismos que a través de las hojas que de repente dan los consulados de esos abogados, al menos en aquel entonces, 2010 a 2015, yo no confiaba tanto en ellos. Recordemos que el día de hoy el gobierno de Claudio Sheinbaum ha informado que se iba a ayudar con ayuda legal a los migrantes, aunque todavía no sabemos exactamente en qué consiste esa ayuda, esos abogados, cómo ayudarían, puesto que primero se dijo que los iban a capacitar, después como que ya estaban capacitados. Ha habido ciertas lagunas ahí de información, la cual pues tendremos que solicitar que se nos informe exactamente qué es lo que se está ofreciendo con esta ayuda y qué tantas personas podrían verse beneficiadas, puesto que la cantidad de personas que están siendo detenidas y que están presentando algún tipo de proceso de expulsión, pues es muy grande para los abogados que se puedan disponer por parte del gobierno. Pero bueno, estamos esperando todavía más información de ello. Una vez que se tiene ya, que se consigue la ayuda, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues lo primero es la consulta inicial, que es básica, ¿no? El hablar con un abogado, el poder estar diciéndole cuál es tu
tu problemática y que él te dé soluciones. Uno de los consejos que da en este artículo es confiar en la intuición de uno mismo. Dice que después de esta consulta inicial se debe sentir capacitado y cómodo con la relación con el abogado, a quien le compartirás detalles personales de tu vida y confiarás tu futuro y el de tu familia. Un ejemplo, en el caso igual de la experiencia vivida, yo me tocó ver estando a punto de entrar a corte, abogados que llegaban 5 minutos antes de iniciar el juicio, empezaban a ponerse al día con su cliente. A ver, empezaban allá a revisar las hojas, a decirle, ok, vas por aquí, creo que se puede hacer esto. La abogada que a mí me representó, desde un día antes nos sentábamos de 1 a 2 horas a repasar el caso. Y aunque en varias ocasiones nos tocó que ya estábamos listos y que nos aplazaban la audiencia, o sea, ya estábamos listos de pasar, y por cualquier situación el juez decía, se va a cambiar. Horas antes, a veces, 3 veces me pasó eso. Una fue ya llegando ahí, decir, ya se movió, el juez no va a poder, se vuelve a agendar esta audiencia para dentro de tantos meses. En la siguiente, un día antes igual, se vuelve a postergar esta audiencia, pero en cada una de ellas, el día antes de la audiencia, era sentarme con ella, repasar todo mi caso para estar listos, qué es lo que íbamos a decir, qué es lo que estábamos buscando. Y sí me tocó ver que la mayoría de los abogados que llegaban ahí no estaban listos, no conocían bien el caso de la persona y evidentemente estaban pues ahora sí que destinados a fracasar. Me tocó ver dentro de la corte y en audiencia jueces que cuestionaban severamente la ética de estos abogados y que inclusive mostraban cierta clemencia por el acusado, por el migrante, diciéndole, ¿sabes qué? Te voy a dar tiempo para que consigas otro abogado porque con este no vas a hacer nada. Esta persona ni siquiera tiene permiso para estar representándote como abogado en el estado de California. Entonces son muchos detalles que tienen que verse ahí y uno se tiene que sentir exactamente confiado en esta relación entre abogado y cliente. Y si no es así, pues buscar a otro más. A veces es preferible perder el dinero que se dio en esta consulta inicial a ser representado por alguien que no entiende bien el problema que tiene el migrante. Bueno, ahí van a poder acceder a esta guía para darle lectura. Recordemos que igual todas estas guías se dan en el entorno del estado donde se está emitiendo, que aunque el asunto son asuntos federales, pudiese haber ciertas cosas que cambiarían. Recordemos que Florida, Texas, Arizona está impulsando también leyes en las cuales, por eso es importante el ver estas guías como algo general, pero después ir con un abogado específico que conozca la situación del estado en donde está, porque puede presentarse algún problema por ahí en su caso. Bueno, en otro tema, una vez que ya es detenido uno, que está detenido, ¿qué hacer si tienes a un familiar detenido por allá? Hace algunos días atrás presentamos en nuestro boletín, el mes pasado, en el boletín informativo del mes de febrero, presentamos un artículo de cómo localizar a una persona que ha sido detenida por ICE. Aquí encontraron, también vamos a poner a su disposición en nuestra página de internet un artículo titulado ¿Qué hacer si tienes un familiar detenido por ICE? Está escrito por Héctor Quiroga y aquí nos dice que la nueva administración estadounidense ha intensificado su política migratoria con un enfoque de tolerancia cero. Dice que la rapidez y la preparación son claves. Si tienes un familiar detenido, aquí explican qué hacer. Primero, localizar al detenido, en dónde está. Y para eso hay herramientas dependiendo del estado. Yo casi siempre me remito a lo que es California, específicamente San Diego, porque es donde estuve. Y si tú pones en internet who is in jail, quién está detenido, te saca la liga de el condado de San Diego y puedes investigar si está detenido por la policía. Y ahí te va a decir, es muy general la información que te dan, pones nombre, edad, de origen, algo así, y te lanza una lista de personas que podrían ser tu familiar, y ahí lo puedes detectar. En dado caso de que no esté, te tendrías que irte a la de localización de detenidos del ICE, en el cual también ya hemos en el artículo del boletín del mes de febrero, ahí está, pero ya tenemos 1 o 2 entregas en video de cómo funciona esta herramienta. Es igual entrar a internet, poner
ICE.gov, si no me equivoco es la página, se entra a buscar quién está detenido, te piden ya sea su número de identificación, que muy pocos lo tienen cuando son detenidos por primera vez, o te pide el nombre de la persona, la edad, que aquí el gran problema que nosotros encontramos es que históricamente una persona cuando era detenido en los años 80, principios de los 90, cambiaba su nombre para que no hubiese registro de él. Y pues los agentes de migración no sabían que habían detenido a fulano de tal porque se cambiaba el nombre cada que lo detenían y aparecían de los que más detenciones tenían eran Pedro Infante, Juan Gabriel, Vicente Fernández, o sea, nombres de artistas que pues es los nombres que utilizaban los migrantes para ocultar su identidad. Poco a poco, a partir del año 2000, se fue poniendo más complejo, ya toman huellas digital, fotografía, que aún puede ser falible, pero ya es más difícil estar cambiando de nombre. Entonces el día de hoy, cuando detienen a alguien y todavía no das un nombre verdadero, va a ser difícil para que la familia lo pueda encontrar. Hasta que se detecte quién es, y que muchas veces lo que ocurre es que ya cuando se detecta ya está en México, ya fue deportado o ya fue regresado. Recordemos, diferencia, una persona deportada es aquella persona que va ante un juez y un juez federal le dice tienes que salir del país, está siendo sacado del país con una orden federal por un juez, que si vuelves a reincidir y te metes ya estás violando, ahí ya se comete, ahora sí se cambia de esa falta administrativa que es el ingresar a Estados Unidos de manera indocumentada, que es una falta administrativa, a que violes la ley de un juez federal, el cual ya es un delito que sí te va a poner en el peligro de que vayas a ser detenido en una cárcel o en una prisión de Estados Unidos. Entonces, lo primero es localizar al detenido, después confirmar su estatus y sus derechos, ver qué es lo que de qué se le está acusando. Por eso es muy importante, y una de las cosas que se ha informado ahorita es, una vez que te detenga el ICE, no hagas conversación con él. Ese error que cometemos todos los que somos detenidos y no estamos informados, a mí me pasó, te subes, empiezas a platicar, lo que parece una charla simple, se convierte en el que el oficial del ICE está buscando información para que esa sea usada en tu contra. Entonces, por muy amigable que sea el agente del ICE, no entablar conversación con él. Con la primera persona con la que se tiene que hablar es con un abogado o con un representante del consulado de la persona. De donde seas el mexicano, pues evidentemente el consulado de México en donde quiera que se esté, pero cualquier otro migrante pues lo mismo tiene derecho a poder hacer una llamada a su consulado. En el proceso, cuando eres detenido, hay cierto periodo en el que hay un teléfono disponible que puedes utilizar para hablarle a quien quieras sin ningún costo. Lamentablemente todos quieren utilizarlo y es muy complicado, pero una vez que ya estás detenido, que ya has sido fichado, que estás dentro del centro de detención, centro de la cárcel, el poder comunicarte vía telefónica cuesta dinero. Y eso implica que pues no todos van a poder, porque igual muchos de ellos entran sin tener dinero para poder disponer. Bueno, ¿qué pasa una vez que eres detenido? Solicitar audiencia. Se tiene que solicitar la audiencia para que se pueda saber qué es lo que se quiere hacer contigo, qué opciones tienes, y ahí es donde es importante tener un abogado, porque ese abogado es el que sabrá qué es lo que va a pedir para que el daño sea el menor posible para tu persona. Actuar antes de una deportación expedita, es lo que decía. Muchos llegamos y queremos salirnos en automático. Quiero que me dejes libre porque más rápido salgo y más rápido me intento meter. El día de hoy no es tan fácil volver a entrar. Es muy costoso, es muy arriesgado y más difícil. Y lo que te vas a gastar en una cruzada de manera indocumentada, los cuales los costos están muy altos, es mejor invertirlos con un abogado para buscar un alivio migratorio que por lo menos te permita que no te saquen de inmediato, sino que lleves un proceso el cual te dará tiempo para estructurarte, ponerte de acuerdo con tu familia y, de ser necesario que regreses a tu país, regresar de una manera digna, que es como lo que pasó en mi caso, en el cual pude regresar de manera voluntaria después de hablar con un juez y decir, perfecto, me quiero ir, dame permiso, y me autorizó poder salir del país, que es más o menos lo que Donald Trump estaría haciendo ahorita con la aplicación CBP Home, que quiere que uno se autodeporte. No es autodeportación, es que uno sale de manera voluntaria. Aquí el problema es que yo no confío en Donald Trump, pero sí confío
en los jueces de migración de Estados Unidos. Entonces ahí va la diferencia cuando llevas un proceso en el cual un abogado te está asesorando, que sabes lo que está pidiendo, que tus derechos van a ser cuidados, pues sí puedes entrar en este tipo de procesos como el que entré yo. Yo no confiaría en esta, y ese nada más es mi punto de vista particular, yo no entraría en esto de la CBP Home. Preguntaré a los abogados allá en Estados Unidos qué es lo que piensan de esto y cuáles son los riesgos que se pueden correr. Y bueno, pues esa es la importancia de tener a un abogado. Entonces ahí está en manera general guías. Hay muchas guías, todas son buenas como orientación, pero ninguna guía va a sustituir la labor de un abogado. El abogado se especializa en asuntos migratorios y habría que verlos. Por último, vamos a hablar de uno de los tantos alivios migratorios que corrió por ahí un rumor de que Trump lo iba a quitar, que es la visa U. En el cual creo que es una de las visas que más han ayudado a la comunidad migrante, pero que lamentablemente no ha llegado la información a todos para que puedan hacer uso de este alivio migratorio, en el cual, bueno, aquí encontramos un artículo de Wendy Selene Pérez titulado "No, la visa 1 ha sido cancelada, ni el gobierno de Trump ha anunciado que desaparecerá. Esta sigue vigente de acuerdo con la información del USCIS, que es la agencia de inmigración de Estados Unidos". Aquí dice que Planeta Venus de Wichita, Kansas, nos informa, es un medio de comunicación, que le han preguntado sobre una nueva orden presidencial que supuestamente pide que se deporten a personas con procesos de visa U, y lo cual es falso. Esta visa está destinada a víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y que ayudan a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el USCIS, continúa aceptando y procesando solicitudes para este estatus de no inmigrantes, de acuerdo con su sitio web. María Castillo, de Immigration Law Firm, dijo que en primer lugar, el presidente Trump no puede hacer una orden ejecutiva para terminar la visa U, porque es una ley que forma parte de la ley de inmigración, y la única manera que para poder eliminarla o modificarla es a través de una nueva ley del Congreso o del Poder Judicial, por una interpretación de la Corte Suprema que indique algo que sea inconstitucional, pero hasta el momento no ha sido lo que ha ocurrido. También aquí nos dicen que según el USCIS, los criterios de elegibilidad son los siguientes: si eres víctima de una actividad delictiva calificada, y a veces aquí cuando una persona está cruzando a Estados Unidos de manera irregular, pero está siendo secuestrado, está siendo utilizado para transportar cosas, en este caso estupefacientes, o cualquier actividad ilícita que esté en contra de su voluntad que él quiere, él puede ser testigo, está siendo víctima de uno y podría, dependiendo cada caso, acceder a esta visa. Si una persona es violentada, es asaltada, es golpeada, cualquier tipo de, inclusive acosada, porque habla de daño psicológico, acosada en Estados Unidos, que causa un daño que se puede demostrar, puede acceder a esta visa. También dice los que han sufrido abuso físico o mental, y aquí entra la violencia doméstica. Hay personas, ya sean que están casadas con personas indocumentadas o ciudadanos norteamericanos, si han sufrido de violencia doméstica podrían denunciar y también podrían acceder a este alivio migratorio. Si tienes información sobre la actividad delictiva, si eres menor de 16 años o no puedes proporcionar información debido a una discapacidad, un tercero puede ayudarte. Si fuiste, eres o es probable que seas útil para las fuerzas del orden en la investigación o procesamientos del delito. El delito debe haber ocurrido en Estados Unidos o debe haber violado las leyes estadounidenses. Estos son algunos de los criterios para la visa la U, que es parte de lo que cuando vayan a ver un abogado pregunten si han sido violentados de alguna manera, decir, oye, a mí me pasó esto,
y él les podrá dar la asesoría. Esta visa existe. ¿Cuál ha sido la historia? El Congreso creó la visa U de no inmigrante con la aprobación de la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia en octubre del 2000. La legislación tenía por objeto fortalecer la capacitación de las agencias policiales para investigar y procesar casos de violencia doméstica, agresión sexual, trata de extranjeros y otros delitos, al tiempo que protegía a las víctimas de los delitos que han sufrido abusos físico o mental sustancial debido al delito y están dispuestos a ayudar a las autoridades policiales en la investigación, el pensamiento de la actividad delictiva. La legislación también ayuda a las agencias políticas a servir mejor a las víctimas de delitos según la USCIS. Bueno, esta es parte de la información y el día de hoy tenemos una guerra bastante fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos en diferentes ámbitos aquí en México, en el cual quieren desestabilizar a nuestro gobierno, quieren entrar de una manera injerencista a controlarnos nuevamente como pasaba en la época de Peña Nieto hacia atrás, algo que vamos a luchar para que no sea, pero muchas de estas cosas que están sucediendo es importante conocer la ley porque, por ejemplo, están ahorita reportando de toda esta corrupción que había entre algunos sectores del ejército, con los traficantes de drogas, con los traficantes de personas, y esto está impulsado, mucha de esta información que se está dando el día de hoy en nuestro país está impulsado por Estados Unidos. Entonces, cayendo en este juego de ellos, según en esta interpretación de que estas personas están coludidas con con organizaciones terroristas, con el narco, etcétera, se pueden utilizar los mismos argumentos del gobierno de Estados Unidos para poder acceder a este tipo de alivios migratorios. Por ejemplo, si estas personas están cruzando y llevan a un pollero, pues bajo la lógica de lo que está hablando Estados Unidos, los que los están llevando son las organizaciones del narco, quienes Estados Unidos considera organizaciones terroristas, por lo cual los migrantes ya no son inmigrantes indocumentados, sino son personas que están siendo secuestradas y está haciendo el tráfico de personas por parte de una organización terrorista y que por ende deberían de ser protegidas por Estados Unidos. Ojalá y que los abogados empiecen a buscar este discurso, cómo utilizar este discurso falso que está haciendo Donald Trump para decir, ok, bajo tu propia percepción que estás diciendo, pongamos esto. Cuando yo presenté mi caso de solicitud de asilo en Estados Unidos solamente era el 4% de las solicitudes de asilo en Estados Unidos eran aprobadas de los mexicanos. Estados Unidos desconocía lo que estaba pasando en la época de Peña Nieto, en la época de Felipe Calderón, o sea, desconoció toda la violencia, él no la veía. Les recomendaba a sus ciudadanos no venir a México. Todavía bajo el gobierno de Peña Nieto recomendó que de los 32 estados de México, 30 eran sumamente peligrosos, 28 eran sumamente peligrosos, y que les recomendaba que no fueran a los estados en completo, no a una pequeña ciudad, no, sino al país. Prácticamente no viajen a México porque hay mucha inseguridad. El crimen está desbordado en México. Pero eso lo decía a sus ciudadanos, pero en el discurso no presionaban, no le decían nada a Peña Nieto para que las cosas cambiaran, y no reconocían que esa violencia de las que ellos estaban diciendo que existía y que sí existía en el gobierno de Peña Nieto, estaba obligando a muchos de los mexicanos a tener que irse a Estados Unidos, no por necesidad, sino por económica, por la pobreza, que es el número uno, la causa número uno expulsora de migrantes, sino por la violencia que estaba expulsando a las personas, y que bajo ese contexto Estados Unidos debería, bajo sus propios reglamentos, bajo los propios tratados que ellos han firmado, de darle refugio a los mexicanos que se estaban pasando allá. Era parte de mi defensa de decir, toda esta violencia que tú estás denunciando en México, que estás denunciando en todo el mundo, todos los mexicanos estamos expuestos a esto. Y evidentemente no lo iban a aceptar. Pero el día de hoy vuelve a lo mismo. Estas declaraciones de Donald Trump, esta presión que está haciendo para querer desestabilizar nuestro gobierno, debería de ser utilizado para exactamente buscar estos alivios migratorios para los migrantes. Y lo que pasa en México pasa en todos lados y debería ser utilizado para proteger absolutamente a todos los migrantes. Bueno, eso es un poquito de lo que hay que hacer en cuestión de las leyes migratorias, cómo estar preparado, estarse informando, pero igual no hay información que sustituya la asesoría jurídica, que un juez le pueda decir a una persona,
qué sí se puede, qué no se puede, y es muy importante el hablar de todo eso. Si uno llega con un juez y nada más le dice mi situación es esta y quiero arreglar papeles o quedarme en el país simplemente por esta razón, pues el juez, el abogado va nada más a contestarte lo que le estás pidiendo y te va a decir que pues a lo mejor se puede, a lo mejor no se puede, pero el estar informado y decir, oye, salvo algún alivio migratorio del que yo pueda aplicar, todo esto me ha pasado en Estados Unidos y quiero ver qué es lo que yo podría utilizar. Y ahí es donde el juez, el abogado puede orientarlos mejor. Bueno, pues esperemos que haya sido de utilidad esta entrega, y pues ahí dejaremos la descripción de estos artículos, de esta guía, aquí en la descripción del video para que puedan ustedes continuar informándose. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.